Eh, Vamos a iniciar la clase. El día de hoy, como les comenté, vamos a hacer repaso general. Entonces, va a ser como, vamos a ver todo lo que hemos visto en este último módulo de investigación cualitativa. A ver, ya hablé también para que ni bien termine la clase, pueda estar disponible el cuestionario para el examen y va a estar hasta el domingo siguiente. Y ustedes van a poder resolverlo y ya y con eso sería concluido este módulo. Entonces vamos a iniciar. Hoy día, como les comenté, es repaso general. En este módulo hemos visto investigación cualitativa y primero hemos visto las etapas de la investigación cualitativa. Hemos visto que hay una fase preparatoria, una fase de campo, analítica e informativa. Y también hay tipos de investigación cualitativa que son etnografía, fenomenología, examen del discurso, estudios de casos, método biográfico, historias de vida, teoría fundamentada, análisis de contenido, investigación, acción participativa. Y también para esos tipos de investigación cualitativa hay diferentes técnicas e instrumentos y algunos de ellos son entrevistas no estructuradas, entrevistas en profundidad, grupos focales, observación simple, no regulada y participativa, historias de vida, diarios, análisis de contenidos, el método etnográfico. Si se dan cuenta, hay algunos que parecen como, o son muy similares a los tipos de investigación, como por ejemplo el método etnográfico, la etnografía, el análisis del contenido, ¿no? Este, análisis del discurso o examen del discurso, ¿no? Entonces, hay como método biográfico con historias de vida, y es porque de ahí se toman como que algunas cosas, pero también se pueden combinar entre sí, ¿no? Esto también se puede combinar con datos cuantitativos para ver el procesamiento de algunos datos, ¿no? Y para procesar y analizar datos cualitativos, el día de ayer vimos algunos programas y vimos como que algunos conceptos claves como que es la reducción, categorización, la clarificación, sintetización y comparación de datos, y los programas como Atlas-T, NVivo y MaxQDA, que son como buenos para sistematizar estos datos, pero que tampoco son los únicos y es la única forma de procesarlos, sino también se puede hacer de manera manual, haciéndolo con tablas de Excel, con tablas escritas, o alguna forma que nos funcione a nosotros para organizar la información. La idea de esos programas es de que te ayuden y te simplifiquen el paso de la organización de información, más no que te hagan el trabajo, ¿no? Entonces, comencemos con las etapas de una investigación cualitativa. La primera fase es la fase preparatoria, es decir, que preparamos ¿cómo se llama? Preparamos la investigación, hacemos como que ese momento previo donde pensamos el objetivo, la justificación, la problemática que queremos abordar, cómo lo vamos a abordar, definimos la metodología que vamos a utilizar, hacemos como que contactos iniciales y todo eso, ¿no? Y luego la fase de campo, que es la fase donde ponemos en práctica la investigación que hemos formulado, ¿no? Es decir, hacemos las entrevistas, vamos al lugar, hacemos como que toda esta parte de levantamiento de información. Cuando se tiene toda la información, se comienza a procesar. En esa fase analítica, se tiene a los programas como MaxQDA, Atlas-T, o se procesan a través de codificación, etcétera. Y luego viene la fase informativa, que es hacer el informe, hacer los artículos, hacer ponencias, etcétera. O sea, dar a conocer y compartir nuestra investigación a distintos públicos, ¿no? Y en esta fase preparatoria es muy importante definir adecuadamente un problema de investigación. ¿Ya? Y acá hay algunos pasos y datos que nos sirven para definirlo adecuadamente, ¿no? Entonces, eso es como que la base de toda la investigación. Y si esto no está bien planteado y bien hecho, no vamos a poder tener como que una buena investigación y va a ser como va a tener algunas falencias, ¿no? Entre esto está primero identificar una situación, fenómeno o tema de interés. Este, Esto de acá parte de una inquietud, curiosidad, preocupación que hemos identificado en relación a un ámbito o contexto o población determinado. Puede surgir desde nuestra experiencia, de la revisión de literatura o de observaciones previas, ¿no? Luego vamos a explorar y analizar la literatura existente.
Vamos a realizar una búsqueda exhaustiva de información relevante sobre el tema, revisando artículos, libros e informes, ¿no? Y vamos a identificar vacíos en el conocimiento en las áreas pocas exploradas o contradicciones. Es decir, que tenemos que empaparnos de todo este tema, tenemos que leer un montón y saber de qué estamos viendo y de ver si es que hay algún vacío donde nosotros podríamos aportar, ¿no? O si es que se está contradiciendo algo y de repente nosotros podemos aportar esa discusión, ¿no? La idea es poder aportar, no es que vamos a hacer un estudio exactamente igual a otro que existe, porque en verdad, si es así, no vale la pena porque alguien más ya lo hizo, ¿no? Luego tenemos que formular el problema de investigación. El problema es expresar una situación, fenómeno o interrogante que requiere ser explorado, comprendido o explicado. ¿No? Entonces, procura que el problema sea relevante, viable de investigar y alineado con tus intereses y habilidades, ¿no? Un problema poco relevante sería, ¿por qué mi perro se levanta a las 5 de la mañana? De lo que, o sea, podría partir una investigación mucho más profundizada, como por qué los perros se despiertan temprano, que sí podría ser relevante para el mundo científico, pero que sea tan específica como, ¿por qué mi perro Simón se despierta a las 6 de la mañana? No es relevante y es importante para los demás, para la comunidad científica, etcétera, ¿no? Y este, lo mismo este, con el, con el, con el, con el, con, no sé, como, a ver, a otros temas como que sea no viable, como por qué los seres humanos tendrían malas condiciones de vida en Marte. O sea, de que un científico de la NASA pueda hacer esos estudios, sí, genial, pero de que una persona como que, así como común y corriente, pueda ejecutar esa investigación, quizás sería poco viable, ¿no? Eh, y también que tiene que estar alineado con tus intereses, habilidades, es decir, que no vamos a investigar, no sé, pues sobre temas de veterinaria cuando a mí no me interesa en lo absoluto la veterinaria, ¿no? Algo así podría ser. Entonces, lo ideal es que sea relevante, como por ejemplo, ahorita que está todo el tema de la migración, todo eso es un tema quizás relevante, ¿no? O temas que tú, o sea, ustedes vean que coyunturalmente como que sí es tan importante generar más contenido sobre eso para poder aportar, ¿no? Luego de limitar el alcance del problema, hay que definir claramente los límites del problema en términos de contexto, población y periodo de tiempo. Es decir, yo voy a investigar de tal año a tal año o en tal coyuntura histórica, etcétera, ¿no? Contexto, en el contexto del COVID, en el contexto de golpe de Estado, en el contexto de tal presidente, en el contexto de tales políticas, ¿no? Población, la población de tal lugar, de tal edad, mujeres, hombres, niños, jóvenes, adultos, etcétera, ¿no? Entonces hay que delimitar para ir acotando, porque eso es el alcance del problema. Si lo hacemos muy amplio, de nada sirve que sea tan amplio y que no podamos como que abarcarlo porque somos pocas personas, ¿no? Luego, evitar formular problemas demasiado amplios o ambiguos que dificulten la investigación, como por ejemplo, este, un problema muy amplio podría ser como, ¿por qué la gente migra? Es muy amplio, hay muchos motivos, ¿no? Entonces, y va a ser como, o entonces nuestra investigación, si es que es pequeña, va a terminar siendo muy vaga, o sea, te va a decir una lista de los motivos por los cuales la gente migra y nada más, si no se quiere eso, si no se quiere profundizar un poco más. Y si se profundiza, va a ser una cosa demasiado amplia porque no, o sea, vas a decir de distintas regiones, de distintas edades, de distintos contextos, de distintos géneros, de distintas motivaciones. Entonces puedes poner como, ¿por qué la gente migra hoy en día? Entonces, la actualidad en la parte de Sudamérica, en específico de los países tal y tal, y en específico de población joven entre 20 y 30 años. Eso es como que ya mucho más acotado, ¿no? Y luego, justificar la relevancia del problema. Hay que explicar por qué es importante investigar ese problema en términos teóricos, prácticos, sociales y personales, ¿no? Desde temas teóricos es que estoy aportando a tal teoría o estoy siguiendo tal teoría, entonces mi investigación va a aportar al desarrollo de esta misma. Prácticos, que sí se puede realizar la investigación, ¿no? Y sociales es de que a la sociedad le importan esos temas y no es que a mí nomás me importen, sino que es un tema relevante que va a contribuir a la sociedad, todo le va a importar. Y personales, que es desde lo personal, desde tu propia experiencia, como que ves que es algo relevante y que quizá como que va a impactar, ¿no?
Y destaca cómo el estudio del problema puede contribuir al avance del conocimiento, a la solución de problemas o el desarrollo de la disciplina, ¿no? Si, por ejemplo, uno es psicólogo y quiere hacer un estudio, ver que su estudio como que aporte a su disciplina. Lo mismo con administración, derecho, etcétera, es generar conocimiento, ¿no? Y algún problema solucionar, como, no sé, un problema podría ser por qué la gente deja de ir al colegio, por qué la gente actúa de tal forma, hay que ayudar a entender para buscar una solución, ¿no? Y argumentar la pertinencia y utilidad del estudio para diversos actores o audiencias interesadas, ¿no? Luego tenemos que formular preguntas de investigación. A partir del problema definido, formular una o más preguntas de investigación que orienten el estudio. Las preguntas deben ser abiertas y evitando respuestas sí o no, enfocadas en la exploración, descripción y comprensión del fenómeno. Es decir, las personas viajan porque les gusta, sí o no. No podemos hacer esa pregunta. Tenemos que preguntar, ¿por qué las personas viajan por turismo, ¿no? Ah, viajan por tal motivo, porque les gusta tal cosa, porque aprenden tal cosa, etcétera, ¿no? Fase preparatoria. Para la fase preparatoria de nuestra investigación, tenemos que definir el problema de investigación, establecer objetivos de investigación, revisar literatura, construir el marco teórico y seleccionar metodología y preparar el trabajo de campo. Estos son como que algunos pasos de la fase preparatoria, ¿no? Primero definimos qué es lo que queremos investigar, establecemos los objetivos, revisamos literatura. Entonces hasta ahí como que está un poco lo que ya hemos visto, ¿no? Y luego construimos un marco teórico, que es decir, que es como en qué nos enmarcamos teóricamente, qué directrices va a tener como que nuestra investigación, qué acercamientos, ¿no? Y en base a esos acercamientos, qué metodologías vamos a utilizar, una metodología cualitativa, una metodología etnográfica, una metodología de historia de vida, o una que combine etnografía y historia de vida, etcétera, ¿no? Y en base a eso, preparamos el trabajo de campo y decimos como ya voy a hacer entrevistas, tengo que entrevistar a 7 personas, una de esas personas tiene que ser líder, otra de esas personas tiene que ser trabajador, etcétera, ¿no? Fase de campo, inmersión en el contexto, recolección de datos, o sea, primero vamos a ver cómo nos vamos a entrar en el contexto, es decir, cómo vamos a entrar en en el contexto donde queremos entrar, es decir, tener contactos clave que nos faciliten como que este acercamiento, ir viendo cómo tienes como cómo te ganas la confianza de las personas para que te respondan las entrevistas, cómo las personas como que te van recomendando a otras personas, etcétera, ¿no? Y luego viene la recolección de datos, ¿no? Entonces ahí comienzas a hacer las entrevistas, comienzas a hacer distintas actividades para recoger información, ¿no? En base a los instrumentos que habías desarrollado, como la guía de entrevistas, guía de observación en la fase preparatoria, ¿no? Luego viene registro y organización de la información. Es decir, que tenemos que registrarlo a través de grabaciones, transcripciones, etcétera, y tenemos que ir ordenándolas, ¿no? Como entrevistas a personas campesinas, agricultoras, entrevistas a compradores, entrevistas a organizadores de ferias, etcétera, ¿no? Luego tenemos que hay un componente de iteración y flexibilidad. Quiere decir de que cuando a veces nos vamos de trabajo de campo, no necesariamente contemplamos todo lo que puede suceder, pueden haber cosas nuevas y estamos como que muy abiertos a esta sorpresa, ¿no? A este componente de sorpresa que nos puede como que ayudar de manera favorable o cambiar como que nuestra investigación, ¿no? Entonces, debido a este componente como sorpresa o las cosas sucedan de una forma que no teníamos contempladas, tenemos que ser flexibles con nuestra investigación y tenemos que también buscar esa iteracidad, ¿no? Y también tenemos que tomar notas analíticas y tener una posición de reflexividad teniendo en cuenta cuál es nuestro rol como investigadores, o sea, cómo estamos ingresando a este espacio como investigadores, cómo es que nos toman, cómo es que nuestra presencia es percibida por las personas a las que estamos entrevistando, etcétera, ¿no? Y si eso puede como que influenciar de alguna u otra forma en las vínculos o en las interacciones que se tiene con esos entrevistados, ¿no? De repente, como te ven a alguien que los podía ayudar, te comparten cierto tipo de información, pero no otro, porque no saben que si te comparten eso, tú ya no los vas a poder ayudar, ¿no? O, por ejemplo, si es que piensan de que tú te estás aliando o le puedes contar las cosas que te están contando a una persona que no les conviene, no te van a contar tanto, ¿no? Y finalmente está la saturación y finalización de recolección de datos. Esto que les comenté es
este, esta parte o este momento en el que las personas como los investigadores se dan cuenta de que sus entrevistas la gente les está repitiendo exactamente lo mismo y ya no están levantando nueva información, ¿no? Entonces, como que te das cuenta de que ya tus preguntas como que ya vas a encontrar más de lo mismo y que ya no vale la pena tanto como que seguir repitiendo, entonces puedes hacer alguna variación o puedes decir ya finalizo como que la recolección de datos en este momento. Esta fase no suele suceder tan a menudo, o sea, eso suele suceder cuando haces como que estudios más amplios de más meses. Entonces, si es que hace un estudio de un mes, quizá no funcione, o sea, no pase esto. O si es que se hace un estudio de una semana, 2 semanas, ¿no? Pero, por ejemplo, si es más de un mes, sí puede suceder esto de acá, ¿no? Depende qué tanto o qué tan amplio sea el estudio. De repente, si son 2 semanas, pero son 10 personas entrevistando y haciendo un montón de entrevistas todo el día, entonces ahí sí de repente ya es un momento de saturación, ¿no? Luego está la fase analítica, que es la preparación de datos, donde uno prepara los datos que ha recogido, es decir, si tienes audios los transcribes, este, si tienes, no sé, como que fotos las vas ordenando, si tienes documentos también los ordenas y las vas revisando, ¿no? Entonces, en esta lectura y familiarización con el material, es como volver a tus recuerdos y a través de estos entrevistas, de estas transcripciones, de estas fotos, para como hacer un poco memoria y estar súper familiarizada con los datos y volverlos a leer, ¿no? Y una vez que tengas eso, comienzas a codificarlos y categorizarlos, es decir, seleccionar partes de esas entrevistas que denoten como que sí, cosas como, no sé, ciertos códigos que te interesan, ciertos temas y cómo están vinculados entre sí, ¿no? Para comenzar a sacar conclusiones. Y por eso es que estás buscando relaciones y patrones, para ver qué vínculos hay entre esta información y qué resultados podríamos ver, ¿no? Entonces, en esa búsqueda interpretamos y generamos significados en base a estos patrones y vínculos que se han ido mapeando entre los códigos y categorías. Y luego tenemos la validación y triangulación, donde estos pequeños como hallazgos son contrastados con otra literatura o son contrastados como con las mismas personas que nos dieron información para verificar si lo que estamos creyendo es así o existe otra explicación lógica que no hemos como mapeado, ¿no? Finalmente está la síntesis y representación de resultados a través de gráficos, puede ser informes, puede ser tablas, etcétera, ¿no? Y ahí es donde se pasa a la fase informativa. La fase informativa es estructurar un informe final que puede tener como muchos, muchas variantes, ¿no? Entonces se puede tener como un informe clásico, escrito, también puede ser algo informativo como uno sé, una infografía, puede ser un video, puede ser un documental, puede ser una página nomás, depende de cómo se necesite tener esa información, ¿no? Y es la selección y presentación de evidencias, puede ser también un PowerPoint, ¿no? Y para ellos hay un análisis e interpretación de resultados, ¿no? Y la redacción de conclusiones y recomendaciones. Y también hay consideraciones éticas y de calidad. Acá esto es muy importante. Una cosa que les comenté es que a veces vamos a recibir información delicada, ¿ya? Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Lo que se puede hacer es publicar esta información, pero ocultar los nombres de los participantes o modificar la información de alguna forma para que no se vea afectada para que no se identifique la identidad de las personas que salen ahí, ¿ya? Pero también se puede, por ejemplo, restringir el acceso y luego, por un tiempo, y luego cuando, por ejemplo, esa información sentamos que ya no sea tan sensible porque ya no sea tan vigente, ¿no? Se levanta y ya está abierto para todo el público. Imagínense que están en una guerra y que la información que han recolectado es sensible y si es que alguna persona la lee, la puede utilizar en su contra o puede como que no sé, ir presa a las personas que la dicen, ¿no? Por un tema político o de guerra. Entonces no las publicamos y imagínense que ya termina la guerra, entonces ya se podría como publicar porque ya no estás poniendo en riesgo a nadie, ¿no? Entonces no se recomienda y en verdad no se debería hacer por consideraciones éticas publicar la información tal cual, con nombres y todo eso, si es que hay temas delicados, porque puede ser contraproducente, ¿no?
Entonces, lo que se recomienda es como estas estrategias para guardar como la identidad de las personas participantes, ¿no? Y eso, bueno, es una consideración ética al momento de plasmar los resultados. ¿Y por qué es una consideración ética? O sea, ¿por qué lo decimos? Porque muchas veces vamos a querer publicar extractos de entrevistas para alimentar como evidencia las conclusiones o teorías que estamos teniendo, ¿ya? Y no necesariamente es como que lo mejor a veces poner los nombres, ¿no? Sí se estila poner los nombres en investigaciones normales, pero por ejemplo tampoco hay algunos estudios que no te ponen como que el nombre y apellido y algo tan identificable, ¿no? Sino te ponen como el perfil, ¿no? Como Juan Pérez, migrante venezolano, ¿no? O te ponen Susana, madre de familia, ¿no? Hay 60 Susanas que pueden ser madres de familia de tal colegio, tú ya no identificas tanto, ¿no? O por ejemplo, si es que Susana te está contando algo que tú o sea, si alguien de su entorno lo lee, va a saber que Susana, como que buscas la forma de, o sea, como que poner los datos sin que se den cuenta. Entonces, de repente, Susana te cuenta que tiene 3 hijos y que uno tiene síndrome de Down y que eso también le dificulta cuidar a sus hijos, ¿no? Entonces, obviamente, si alguien del colegio lee como, madre de familia que tiene 3 hijos y uno con síndrome de Down, y solamente hay una persona con síndrome de Down en el colegio y que tiene 3 hijos, o tiene hermanos, o 2 hermanos, al toque van a decir, es tal, ¿no? Entonces, de repente, no quieres que le identifiquen tan fácil, y puedes hacer ahí como que cambiar un poco la historia, ¿no? Como, es Marta y tiene un hijo con habilidades especiales, entonces de repente ahí dices como puede estar dentro del espectro autista, puede ser tener síndrome de Down, puede tener como que otra condición, ¿no? Y entonces ya ahí hay un espectro más amplio y tiene más de un hijo. Entonces ahí ya abres y no es tan fácil identificar que es Susana, ¿no? Entonces, ese es para guardar la confidencialidad de los informantes, ¿no? Idealmente, si es que vas a publicar como partes de la entrevista y va a tener como que una amplia difusión, no sé, pues en alguna revista, en algún documental o algo así, lo ideal sería que le comentes a las personas como, oye, voy a publicar esta parte de la entrevista, ¿está bien? Y que te digan si sí o si no, ¿no? Y luego difusión y socialización de resultados. Hay diferentes como que formas de socializar y difundir los resultados. Dentro de estas formas está como por ejemplo los espacios académicos como serían las tesis, artículos académicos, cuadernos de trabajo, libros, etcétera, ¿no? Pero también existen otras formas de socializar y difundir los resultados, como puede ser a través de redes sociales, a través de otro tipo de publicaciones como no tan académicas, infografías, videos, redes sociales, o sea, hay como muchas otras formas y plataformas, pero esto depende a quién quieras llegar. Y dependiendo de eso también vas a saber cómo escribir. Si es que es un espacio mucho más académico, tienes como una jerga académica o lenguaje que es muy especializado y muy puntual, que te va a ayudar como que a describir el fenómeno en este ámbito. Pero ese mismo lenguaje no lo puedes utilizar como para personas que no están familiarizadas con conceptos o términos dentro de la academia, ¿no? Entonces ahí tienes que ver de utilizar un lenguaje como mucho más accesible y que ellos compartan, o sea, las personas con las que estás escribiendo, les estás compartiendo los datos, para que puedan entenderlo y llegar la información correctamente a ellos, ¿no? Dicho sea esto, ahora vamos a ver qué tipos de investigación cualitativa hay. Ahora sí, vamos a ver. Hemos visto que hay etnografía, fenomenología, examen del discurso, estudios de caso, método biográfico e historias de vida, ¿no? Entonces, también tenemos la teoría fundamentada, análisis de contenido, investigación, acción participativa. Como les dije, estos tipos de investigación cualitativa no son los únicos, hay otros más, pero esos son como los más relevantes, ¿no? Eh, Vamos a ver, vamos a ver como brevemente todos esos casos o tipos de investigación cualitativa para acercarnos un poco, ¿no? La etnografía es un enfoque de investigación cualitativa que se caracteriza por la observación participante a largo plazo de una comunidad o grupo cultural. La fenomenología es el estudio de las experiencias vividas y los significados subjetivos, ¿no?
El análisis del discurso es el estudio del lenguaje en uso y su relación en el contexto social. Los estudios de caso se enfocan en el análisis profundo y detallado de un caso en particular, ¿no? Entonces aquí vemos que cada uno va como que hacia una rama distinta, ¿no? Entonces, la etnografía lo que la caracteriza es que es como que la observación de largo plazo, ¿no? No es como que, un ratito ya, 5 minutos, media hora, un día, ¿no? Sino es como, es largo plazo porque busca entender la vida. La fenomenología es la experiencia vivida y los significados subjetivos. Es decir, si quieres ver o entender cómo alguien o cómo un grupo de personas significa algo, la fenomenología es lo ideal. O cómo han experimentado alguna experiencia, como podría ser cómo experimentaron el terremoto, cierto grupo social, como lo sé, acá en Perú, que hubo un terremoto en el 2007, en Pisco. Entonces, quieres ver cómo fue la experiencia vivida a través de la fenomenología, sería un estudio caso, ¿no? Un estudio para un tipo de investigación ideal para este caso, ¿no? El análisis del discurso sería, por ejemplo, para analizar cómo se está utilizando el lenguaje y cómo ese lenguaje se está vinculando con el contexto. Es decir, que, y el lenguaje no solamente lo hablado, sino también hay lenguajes visuales, hay lenguajes de distintos tipos, entonces hay que ver cómo es esa comunicación, ¿no? No verbales también, ¿no? El estudio de casos se enfoca en análisis profundo y detallado de un caso en particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, la etnografía se puede como complementar con el estudio de caso porque ya que es a largo plazo, cuando uno estudia un caso, también o sea, lo es a largo plazo, ¿no? Entonces también como que a veces se fusionan un poco. Luego tienes el método biográfico, que busca comprender las experiencias vividas de las personas a través de sus relatos y narraciones biográficas. Después está la teoría fundamentada, que tiene un enfoque inductivo que busca generar teoría a partir de los datos recolectados en la investigación. El análisis de contenido es una técnica que permite analizar el contenido de diversos materiales comunicativos. Y la investigación acción participativa es un enfoque que combina la investigación con la acción y la participación de comunidades o grupos involucrados, ¿no? Entonces acá vemos que el método biográfico es ver como una narración biográfica de personas, ¿no? O puede ser también como que un hecho y lo volvemos como un personaje y hacemos como que esta narración de hechos, ¿no? Luego la teoría fundamentada es generar teoría en base a los datos, ¿no? De los datos que emerge esa teoría. Y muchas veces pasa esto cuando hacemos como, interpretamos los datos y vemos que están surgiendo nuevas teorías y nuevos patrones y tendencias que luego tienen que ser verificados. El análisis de contenido nos permite ver el contenido de material comunicativo, ¿no? El material comunicativo puede ser este, eh, escritos, visuales, distintos soportes, ¿no? Y se puede ver cómo está dirigiéndose y carga como que cierta subjetividad y discurso, ¿no? Y la investigación acción participativa es investigar para generar un cambio, ¿no? Y ese cambio se genera en diálogo con las comunidades que estamos investigando. Ah. Las técnicas e instrumentos para investigaciones cualitativas que hemos visto, que fue la semana no, el viernes, sí, el viernes, son estas de acá. Entrevistas no estructuradas, entrevistas en profundidad, grupos focales, observación simple, no regulada y participativa, historias de vida, diarios, análisis de contenido y el método etnográfico. Estas de acá son algunas de las que existen, ojo, pero no significa que son las únicas. Y tampoco significa que ustedes no pueden crear alguna técnica o instrumento para esas investigaciones. Ustedes tienen como la total libertad de crearlas e implementarlas en base a lo que ustedes vean. Y cuando lo hagan y cuando las implementen, es bueno que registren eso para que para otros investigadores también puedan ir surgiendo como que nuevas técnicas, instrumentos que les sirvan para sus investigaciones a futuro, que puedan como que compartir datos en común con las de ustedes, ¿no? Las entrevistas no estructuradas son utilizadas al comienzo de un estudio antes de la observación. Estas también pueden ser utilizadas como durante el estudio, más que nada como porque dan como esta
esta característica como casual o dinámica, ¿no? Ayudan a tomar decisiones sobre aspectos centrales del problema, investigar, seleccionar escenarios y recopilar documentos. Estas entrevistas, al no ser tan rígidas, como que te permiten ir tanteando terreno para que puedas ir viendo como qué cosas tienes que cambiar en el planteamiento de la investigación o en tus instrumentos para recoger información, como son las guías de entrevista estructuradas, para que vayas viendo si es que por ahí hay temas nuevos, quizás, ¿no? Son dinámicas y abiertas, permitiendo una conversación fluida entre el investigador y el entrevistado. Es decir, de que como no tienes una estructura fija a la cual te tienes que ceñir, sino como que puedes ir como abriéndote a los nuevos temas que salen, etcétera, hace que sea más dinámica y que se adapte, ¿no? Y como no siguen un guión predefinido, se adaptan a la medida que avanza la conversación, ¿no? Entonces tú tienes como ciertos ítems o ideas de lo que quieres hablar, pero no es que tengas como una pregunta que tiene que ser respondida sí o sí de tal forma, sino que estás abierto a recibir como nueva información para poder como ir como utilizándola en tus investigaciones y alimentando esta misma, ¿no? Luego tienes la entrevista en profundidad, que es una técnica que se utiliza para recopilar información de manera ordenada y organizada. Permiten al investigador formular preguntas con opciones de argumentación, desarrollo y razonamiento. Eh, l- la idea de esto es que son útiles para la investigación cualitativa, investigación y acción participativa, y se busca obtener información detallada y enriquecedora sobre el tema. Es decir, que esas entrevistas son más largas y en verdad como que están divididas en temáticas y cada temática en subtemáticas y cada subtemática tiene como que ciertas preguntas que se tienen que hacer, porque la idea es ir como que de lo general hasta lo más específico o profundo. Por eso es que se dividen en secciones, en subsecciones y en preguntas específicas, ¿no? En la clase del viernes vimos como algunos ejemplos de esto, donde era como sección COVID, sección económica dentro del COVID, y dentro de la sección económica dentro del COVID decía cómo el COVID había afectado la economía de las familias, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí como que van seccionando en base a como ejes o temas que se van a ir abordando, ¿no? Esas entrevistas a ser tan largas, en verdad, como que se sugiere que si es que ves a la persona entrevistada como ya aburrida o que te responde ya de mala gana o que no te responde tanto, continúes la entrevista como otro día o en otro momento porque a veces saturan, o sea, satura como que hablar de ciertos temas y aburre a las personas, entonces tienes que ver que sea un poquito más dinámica. Y a veces también cuando estás hablando como de temas como a veces delicados, no te van a querer responder tanto o a veces les puedes abrumar mucho como es tanta información. Entonces mejor es, o tienes que ir ganándote la confianza. Entonces lo mejor es como ir viendo eso, ¿no? Los grupos focales son prácticas de investigación en la que se obtiene información de primera fuente a través de un número reducido de reuniones grupales, ¿no? Es decir, que cuando convocas a varias personas para hacerles como una entrevista grupal, por así decir. Estas reuniones se llevan a cabo con participantes que comparten características o experiencias similares. Es decir, no sé, todos son jóvenes que alquilan departamentos o todos son integrantes de tal colegio o todos son parte de la comunidad de padres de familia de tal lugar, ¿no? Los grupos focales fomentan la interacción y discusión entre los participantes, lo que permite obtener diferentes perspectivas y opiniones sobre un tema estudiado. Entonces, eso es idóneo cuando quieres recoger las distintas perspectivas sobre algo en común y ver cómo esas distintas perspectivas como dialogan entre sí. Porque puedes percibir esas distintas perspectivas a través de entrevistas individuales, pero de repente no, en esas entrevistas individuales no puedes ver en tiempo real cómo es que esas perspectivas como que son cancelatorias o interactúan entre sí, una es contraria a la otra, etcétera. Y acá sí lo puedes ir notando porque ves la interacción in situ, ¿no? Luego tienes la observación simple, no regulada y participativa. La observación simple es, por ejemplo, o sea, hay como tres ejemplos, ¿no? La investigación simple, por ejemplo, ¿se acuerdan? Cuando un investigador va a un parque local y ve el comportamiento de las personas de una manera pasiva, ¿no? Entonces, ahí puedes ver como, no sé, cuántas personas van, qué actividades hacen y todo eso, pero no es que tú hagas las actividades o que tú converses con las personas, sino simplemente ves. Por eso es simple, ¿no? La no regulada es cuando ya es como parte de la rutina diaria, que
tú haces. Y más que nada, la no regulada es en contextos etnográficos, por ejemplo. O cuando uno acompaña, no sé, en el día a día de un ingeniero. Entonces, el día a día del ingeniero sería saliendo temprano, desayuna, se va a la obra, luego almuerza, luego se va a otra obra, luego se va a una municipalidad a pedir permisos, luego se va a tal lugar. Eso sería como que una observación no regulada, ¿no? Pero, por ejemplo, tienes la observación participativa, donde ya es que el investigador participa de manera activa, es decir, que se involucra en las actividades, hace con ellos, porque al momento de hacer, tú como investigador también entiendes cosas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un amigo que me decía como, ah, sí, yo investigo como que las personas que plantan o que siembran papa, y me decía que él no había entendido lo fuerte que era el trabajo hasta que realizó ese trabajo de sembrar papa con ellos y también de cosecharlo. Entonces ya podía entender por qué, o sea, qué implicaba esto de ¿cómo se llama? De, de poder, o sea, de sembrar papa y todo eso, porque era como mucho más complejo y más demandante físicamente, ¿no? Luego tenemos las historias de vida. Las historias de vida son una técnica en la que los participantes construyen una respuesta de forma de historia, diálogo o descripción. Esta técnica permite obtener información detallada sobre la vida de los participantes, experiencias, creencias, valores o motivaciones. Las historias de vida son explícitamente útiles para comprender la perspectiva individual y contextualizar las experiencias de los participantes. Entonces, eso de acá, las historias de vida nos ayudan a comprender como no solamente de manera particular qué le pasó a una persona, sino a través de la historia de esa persona, qué pasó a esa persona en un contexto determinado, ¿no? Esa persona, por ejemplo, al tener, no sé, 80 años, ha vivido cómo se ha desarrollado un pueblo en los últimos 80 años. Entonces, por eso su historia de vida es como tan importante para comprender la historia del pueblo. Pero también de repente una historia de vida de un joven de 25 años puede ser relevante porque este joven de 25 años eh, atravesó un fenómeno natural que fue, no sé, un huracán que destruyó su casa cuando era joven y luego tuvieron que construir la casa, ¿no? Entonces, esa persona te va a contar su historia de vida, de cómo cambió su vida antes del huracán, después del huracán, cómo fue el proceso de reconstrucción de la casa, etcétera. Y eso es, o sea, y cómo te lo va a contar a través de su historia de vida, como antes yo estaba en el colegio, pero hubo un huracán, entonces el colegio se destruyó y mi casa también se destruyó, entonces tuve que cambiarme de colegio y antes vivía en una carpa y luego tuvimos que vivir en una carpa durante un año, lo que mis papás ahorraban y se construyó la nueva casa, pero ya no vivía en el mismo barrio, entonces tuve que cambiarme de barrio y eso también pasó con muchos de mis amigos, entonces mis amigos del colegio, de cuando soy chiquito ya no los veo tanto, sino veo estos otros nuevos y me fue difícil incorporarme en esos nuevos grupos porque la gente se burlaba de mí, no sé, cosas así, ¿no? Esta técnica, o sea, las historias de vida son especialmente útiles para comprender la perspectiva individual y contextualizar las experiencias de los participantes. Claro, esa puede ser una perspectiva individual y una experiencia individual de alguien que se le rompió o sea, que se le destruyó la casa por un huracán, pero el contexto es que hubo un huracán, entonces historias como esta deben haber un montón. Entonces de repente puedes conseguir otra historia de vida de alguien que también se le destruyó la casa, pero como se le destruyó la casa, sus papás decidieron mudarse de país porque quedaron traumados, ¿no? O de repente alguien que no se le destruyó la casa, pero todos sus amigos sí, entonces se quedó solo y no pudo como, o sea, y su colegio como se quedó solo y perdió a todos sus amigos de la infancia, ¿no? Entonces son diferentes perspectivas y en base a un contexto en específico, diferentes experiencias que tienen cosas en común y cosas distintas en base a cómo se desarrolló eso, ¿no? Los diarios. Los diarios son una técnica en la que se pide a los participantes que registren sus experiencias, pensamientos y emociones en un diario personal. Esta técnica permite obtener información en tiempo real y capturar los detalles y matices de las experiencias de los participantes. Los diarios son especialmente útiles cuando se busca comprender la vida cotidiana de los participantes y sus cambios a lo largo del tiempo. Sobre los diarios, podemos pedir, por ejemplo, a nuestros participantes que escriban un diario durante algún momento determinado de tiempo, o también podemos, no sé, si estamos haciendo una investigación un poco más histórica, como ir a los diarios de las personas que vivieron en el tiempo que nos gustaría como investigar y ver como que algunas cosas que han escrito en ellos o algo así, ¿no? De ahí tenemos que ver y también obtener como el ok de que si bien lo que van a escribir las personas en el diario lo vamos a leer nosotros, entonces que las personas sean
conscientes de eso, ¿no? Análisis de contenido. Era una técnica utilizada para analizar y categorizar el contenido de diferentes fuentes como documentos, entrevistas y diarios, etcétera, ¿no? El análisis de contenido les permite identificar patrones, temas y tendencias en los datos recopilados y es una herramienta poderosa para extraer significado y comprender información cualitativa de manera sistemática. ¿Qué contenidos podemos ver? Podemos ver noticias, podemos ver periódicos, podemos ver entrevistas pasadas, podemos ver videos, podemos ver cualquier contenido, incluso nuestras entrevistas son contenido. Entonces, eso también es como una forma de análisis de contenido. El método etnográfico es una forma de investigación que utiliza las cualidades y características de un grupo de individuos con características comunes. Se basa en la observación participante, donde el investigador se sumerge en la comunidad o grupo que se está estudiando. El objetivo es comprender las creencias, valores y motivaciones y comportamientos de los participantes en su contexto cultural y social. La etnografía es ampliamente utilizada en la antropología y en el estudio de comunidades y culturas en específico. Hoy en día vemos que en verdad las etnografías cada vez se hacen menos porque la etnografía clásica per se es muy difícil de hacer porque ya no hay comunidades como tan aisladas y si quieres ir a hacer etnografía y todo eso tienes que ser un investigador así con bastantes fondos, estar ahí varios meses o años, y es, o sea, en meterte en el contexto. Lo que está muy de moda hoy en día es investigaciones de corte etnográfico, que es decir, como que sí, pasar un buen tiempo, entender cómo, cómo es la cotidianidad de los sujetos que estamos viendo, como que cómo es el contexto cultural y social, entenderlo más a profundidad pero obviamente no contamos con tanto tiempo como para hacerlo tan profundo. Entonces, por eso tenemos que complementar con esas otras técnicas y métodos de investigación para poder como complementar este panorama de contexto social y cultural, ya que no tenemos tanto tiempo como para entenderlo netamente con este método, ¿no? Y ahora sí, la última parte. Como les he comentado, o sea, lo que quiero hacer con esta clase es eh, como esa parte es un repaso general de todo lo que hemos visto. Y en la segunda parte, después del receso, lo que quiero hacer es que ustedes me hagan preguntas. ¿Ya? O si no, yo voy a hacer preguntas y ustedes me responden para ver si es que están entendiendo bien los comentarios, si es que se ponen un poco tímidos y no quieren hacer preguntas, ¿ya? Entonces, eso puede ser como, los puede ayudar, no sé, para ir pensando algunas cosas, por ahí que he suelto algunas preguntas similares al del examen, entonces por ahí que también van viendo, ¿no? Cómo va a ser la dinámica. Entonces, esta última parte es lo que vimos el día de ayer, que es el procesamiento y análisis de datos cualitativos. El procesamiento y análisis de datos cualitativos es tiene distintos como que pasos, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la reducción, categorización, clarificación, sintetización y comparación. Estos son como que pasos que tenemos para ver y procesar los datos. Y esto acá se puede hacer a través de programas de análisis cualitativo y de datos textuales. Algunas técnicas claves en la reducción de datos. En la codificación y categorización. A ver, en la codificación implica asignar etiquetas o códigos a segmentos de texto, que pueden ser palabras, frases, textos, párrafos y que representan ideas, conceptos o temas relevantes para nuestra investigación. Es decir, ay, esta cosa que me dijo en tal entrevista condensa perfectamente lo que, se decía en mi teoría o en mi investigación o en esa temática que quiero abordar, ¿no? La categorización consiste en agrupar los códigos relacionados en categorías más amplias y significativas, ¿no? Es decir, por ejemplo, puedes tener códigos como rojo, verde, amarillo, que son, o sea, los colores de los códigos, y podrías tener como ya el código rojo significa como eh, vínculo con los abuelos. El código verde podría ser vínculo con los tíos. El código azul podría ser vínculo con amigos de los papás. Y la categoría podría ser vínculos de los niños con otras personas. Entonces ahí, ¿me entienden? Se va haciendo como categorías y subcategorías en base a los códigos. Y este proceso permite identificar patrones y temas recurrentes y relaciones entre los datos. Resúmenes y notas analíticas. El elaborar resúmenes concisos de los datos, capturando las ideas principales y los datos relevantes. Escribir notas analíticas donde se registran impresiones, interpretaciones y reflexiones de los datos.
y esto ayuda a condensar y sintetizar la información facilitando su manejo y análisis posterior. Es decir, que cuando resumimos un poco las notas o las cosas que hemos visto, a veces tenemos entrevistas que son de 1 hora y que transcritas son 20 páginas y que a veces es muy difícil como que estar leyendo las 20 páginas. Entonces lo mejor es hacer como que pequeñas notas o resúmenes de estos para que sepamos de qué va y así podamos como que saber si es que vale la pena profundizar leerlas o si es que esa parte de la entrevista como que no nos aporta a lo que estamos ahorita tratando de responder o la parte de la investigación que queremos responder, ¿no? Selección de casos o incidentes críticos. Identificar y seleccionar casos o incidentes más relevantes o significativos en el estudio. Centrarse en esos casos claves que permiten una exploración profunda y un análisis más detallado. Y esto ayuda a reducir la cantidad de datos sin perder la riqueza y la diversidad de perspectivas, ¿no? De repente tenemos 20 entrevistas, pero en una entrevista un participante nos da como un caso que tú dices, este caso condensa todo lo que estoy investigando y muchas de las experiencias de otras personas. Entonces lo voy a incluir y así ya no tengo que explicar 20 veces o de diferentes formas como que el fenómeno, sino acá se explica todo en este caso, ¿no? Y el muestreo teórico, que es recolectar datos adicionales de manera selectiva y enfocada, guiada por las categorías y teorías emergentes. Esto permite profundizar en áreas específicas y reducir la cantidad de datos irrelevantes. Las categorías tenemos tres tipos: las descriptivas, que describen atributos, características o propiedades de los datos; las analíticas, que van más allá de la descripción e implican interpretación y explicación; y las jerárquicas, que tienen categorías principales que contienen subcategorías más específicas. Para procesar los datos tenemos que clarificar, sintetizar y comparar. Clarificar es el proceso de clarificación que implica aclarar, o sea, valga la redundancia, el significado de los datos, identificar contradicciones o ambigüedades y buscar explicaciones y relaciones. Es decir, vamos como que aclarando y viendo como, ok, esto se refiere a tal cosa, vamos como editando un poco las respuestas para ver hacia qué están yendo, ¿no? Sintetizar implica integrar y condensar información de una manera coherente y significativa. Es decir, como que vamos juntando las partes más importantes y agrupándolas, ¿no? Y permite el desarrollo de interpretaciones y explicaciones y teorías a partir de los datos. Y luego comparar, que implica identificar similitudes y diferencias entre datos, categorías y casos. Es un proceso profundamente fundamental para encontrar patrones, relaciones y contrastes. Es decir, comparamos la información para ver si está vinculada o no y por qué existe esa vinculación. Ahorita sí, vamos a hablar de los temas de los datos, de procesamiento de datos. Como les comenté, para procesar estos datos, o sea, históricamente siempre se ha hecho de distintas formas. Antes se hacía a mano, con tu lapicero, ibas procesando los datos, tomabas notas y ibas escribiendo, ¿no? Luego vinieron las computadoras, hacías las transcripciones, ponías los datos, los ordenabas en cuadros en Word o en Excel y los procesabas, ¿no? Hoy en día tenemos programas de análisis cualitativo que son los CACTAs, Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software, que son unos software de análisis de datos cualitativos que son asistidos de manera con las computadoras. Esto no significa que en todas tus investigaciones, para que sean cualitativas, tienes que utilizarlos, sino son una herramienta más. O sea, si no los tienes, no hay ningún problema, lo puedes hacer de manera manual. La idea de estos softwares es que te puedan ayudar y simplificar el proceso, pero no necesariamente todas las investigaciones los utilizan. Yo he hecho investigaciones donde no los hemos utilizado tablas de Excel por un tema de practicidad. También he estado en investigaciones donde sí los hemos utilizado y era por un tema de practicidad y por la cantidad de investigadores que éramos. Y también he estado en investigaciones donde ni siquiera hemos utilizado tablas de Excel para procesar información, sino hemos utilizado como otro tipo de sistematización o formas de sistematización, ¿no? Esos programas han ganado popularidad en las últimas décadas, ya que ofrecen diversas funcionalidades que permiten gestionar de manera más eficiente el análisis de grandes volúmenes de datos cualitativos. Ahí es el dato, son grandes volúmenes, ¿no? A veces cuando tú haces tu tesis, o sea, a veces sí los puedes utilizar, y a veces tienes como que información tan breve que si los utilizas como que no es que te ayuden un montón, ¿no? Entonces, como eh, datos cualitativos pueden ser transcripciones, notas de campo, documentos, otro tipo de materiales. Depende de la cantidad de datos, ¿no? Si es que tienes como unas pocas entrevistas y las puedes manejar y vincular como manualmente o algo así, a veces quizá eh,
esos programas como el Atlas sí quizás no sean como los más indicados, pero ya va a depender de ti y de la investigación que estás haciendo. Entonces, el día de ayer hablamos de tres programas que son los que más son utilizados, eh, que son el Atlas T, el MaxQDA y el NVivo. Este, el Atlas T es uno de los programas más populares y potentes para el análisis de datos cualitativos, especialmente para datos textuales como entrevistas, notas de campo y documentos y transcripciones. Algunas ventajas son su flexibilidad, la capacidad de manejo de grandes volúmenes de datos, las potentes funciones de codificación y visualización y la facilidad para realizar diversos tipos de análisis cualitativos. Sin embargo, también requiere una curva de aprendizaje y una inversión de tiempo para dominar todas sus funciones, ¿no? Entonces, en verdad el Atlas T es como el más común. Entonces, es el que muchos investigadores utilizan, es como que el que más está difundido, ¿no? Entonces van a encontrar como que un montón de cursos de especialización de este programa, ¿no? Luego tienes el MaxQDA, que tiene una interfaz intuitiva, fácil de usar, análisis de datos mixtos, ya sea cualitativo como cuantitativo. Puedes importar datos de diferentes fuentes como texto, PDF, audio, video, imagen, encuestas. Y hay una codificación avanzada con sistemas de colores y emojis, herramientas de visualización potentes como mapas de documentos, gráficos de código. Puedes hacer un análisis de redes sociales y Twitter y transcripción integrada de audio y video, ¿no? El Max UDA, si bien tiene una prueba gratuita de 15 días o 14 días, eh, es un poco más caro que el Atlas T y creo que es más difícil de encontrar versiones como alternativas gratuitas. eh, entonces, esa es la complejidad que tiene, ¿no? Y luego en vivo tenemos, o sea, en vivo también tiene una gran eficiencia para grandes volúmenes de datos, es compatible con una amplia gama de formatos de datos, es una herramienta potente de consulta y búsqueda y tiene funciones avanzadas de codificación automática y análisis de sentimientos y procesamiento del lenguaje natural. Es bueno para colaboración en equipo y control de versiones. Y está integrado con herramientas cualitativas como SPSS o Excel, ¿no? Entre ellos, los podemos comparar y vemos que el Atlas y el MaxQDA son más populares para el ámbito académico, mientras que en vivo tiene un uso más extendido en investigación de mercados y organizaciones, ¿no? En vivo y MaxQDA ofrecen opciones de integración con otros programas y herramientas de análisis cualitativo, como sería Excel y SPSS. Atlas y MaxQDA tienen una mayor capacidad para el análisis de datos multimedia, como audio, video e imágenes, y Envio y MaxQDA cuentan con mejores herramientas para el trabajo colaborativo y en equipo, ¿no? Entonces, en base a esto, nosotros vamos a ir viendo cómo es que, este, eh, cómo, o sea, cómo elegimos cómo orientar nuestra investigación cualitativa, ¿no? Entonces, esta es como la primera parte de la sesión que quería como hablar con ustedes y hacerles como que este repaso rápido y general. Entonces, para la siguiente parte de la sesión, que todavía nos queda como hasta las 5:30, son las 4 recién, que tenemos 1 hora y media, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahorita vamos a hacer un break de unos 20 minutos y vamos a volver. Y yo quiero que en ese break ustedes también piensen preguntas que no han quedado claras para responderlas en conjunto, ¿ya? Y piensen preguntas, piensen temas, piensen como que en todo lo que hemos repasado ahorita, si es que quieren que profundicen algo más para hacerlo, ¿ya? Y luego de hacer como que esa serie de preguntas como que más amplias, yo les voy a hacer preguntas a ustedes, ¿ya? Que van a ser como más o menos similares a las del examen del módulo, para que ustedes me puedan responder esas preguntas y veamos en conjunto si es que las respuestas están bien o mal o en qué cosas hay que profundizar, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a hacer como que este break de 20 minutos y regresamos a las 4:20 y a las 4:20 vamos a hacer esta dinámica con las preguntas. Si es que durante el break se les ocurren algunas preguntas, pueden ir poniéndolas en el chat y cuando retomemos yo las leo y ahí las vemos juntos, ¿ya? Entonces, por favor vengan con preguntas, porque no quiero llegar y que nadie tenga preguntas y que estemos en silencio, ¿ya? Sino quiero como que en verdad cerrar bien el curso y que ustedes tengan claro todo para que puedan hacer bien su examen, ¿ya? Entonces, no sé si podemos hacer eso
y, y ya vamos como viendo la dinámica que se viene ahora, ¿ya? Entonces nos vemos en 20 minutos.
Bueno, ahora sí volvemos y quería primero comenzar con que me cuenten ustedes qué dudas o preguntas tienen sobre el curso, sobre los temas que hemos visto, si algo no ha quedado claro. Ahorita es el momento para que hagamos preguntas y respuestas. Hola, Víctor Hugo. Sí, veo tu comentario. También pueden prender su micrófono y hacer preguntas por ahí. Bueno, en el proceso de triangulación, lo que se recomienda hacer es cuando uno ya tiene información levantada y comienza como a sistematizarla, a procesarla, lo que se tiene que hacer es, por ejemplo, tenemos una teoría de que, o sea, en base a nuestra investigación, de que si es que la persona deja el colegio, significa que ya no va, o sea, no va a poder mejorar su condición económica. Ya, por ejemplo, porque en base a estos estudios y esas entrevistas que hemos hecho, nos hemos dado cuenta de que las personas que dejaban los estudios en secundaria no mejoraban su situación económica o la de su familia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos triangular información, ¿no? Y validar esta hipótesis que estamos viendo. Lo que hacemos es, vamos y le preguntamos a alguna persona del estudio como, ¿y por qué no has podido mejorar tu situación económica, ¿no? Entonces, si te dice, no, lo que pasa es que nadie me contrata porque no terminé la educación secundaria, ahí ves que la teoría sí tiene vínculo, ¿no? Pero, por ejemplo, ves de la nada muchos casos de gente que sí ha mejorado su situación económica y que no terminó la secundaria. Entonces ahí puedes ir viendo cómo es que esto, o sea, la teoría tienes que profundizar un poco más, la data nos está como verificando, etcétera, ¿no? Esa es una forma de triangulación de información, porque triangulación es de tres, entonces que tienes que ver de que, ok, la información se está verificando, ¿no? Entonces, esa es una forma de triangular algunos resultados, ¿no? O, este, o tienes en mente como otro tipo de formas de triangulación. También se puede, o sea, cuando tenemos una investigación mixta que tiene cualitativo y cuantitativo, ahí también se puede triangular datos, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, datos en una encuesta, ¿ya? Que dice, según esta encuesta, las personas que optan por comprar este producto lo hacen porque les gusta la marca, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? eh, Vas y le preguntas a la persona, o sea, tú compras ese producto porque te gusta esa marca? Y te dicen, no, no, te compro ese producto porque es el único que llega a mi pueblo y en verdad no sabía que existían otras marcas de ese producto. Entonces no es una selección de marcas, sino que es una selección de que la única y ya, ¿no? Entonces puedes triangular la información y en esa triangulación profundizas más los datos, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Mm. La triangulación también puede ser como validar estos datos con otras teorías, con otros datos de otros investigadores. Entonces, por eso, cuando nosotros tenemos esos hallazgos, al momento de redactar las conclusiones, podemos decir, esto de acá que vemos también se ha podido ver en el estudio de tal otra persona,
o comprueba la teoría tal. Entonces ahí triangulas los datos que van emergiendo en la situación que estamos observando, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ideal, o sea, si se debe realizar el modelo de triangulación en el perfil antes de realizar el trabajo de campo, o sea, la idea es de que siempre se triangulen los datos que tenemos, ¿no? Y por eso los validamos. Entonces, no es que simplemente haces los datos y ya los muestras, sino que tienes que verificarlos y decir como según como se planteó en el marco teórico, estos datos como que responden tal cosa o no responden tal cosa, aportan de esta forma, ¿no? Entonces, esa triangulación tiene que realizarse en el momento del análisis e interpretación de los datos. O sea, el modelo de triangulación se puede ver como que al momento de plantear la investigación, pero creo que en la parte cualitativa, o sea, en la investigación cualitativa, como que debido a que estamos tan abiertos a que la situación cambie, que los datos cambien, a que conozcamos cosas nuevas, yo creo que no es que desde el planteamiento tengas que tener un modelo de triangulación, ¿no? Eh, la triangulación en verdad se hace al momento de interpretar los datos, ¿no? Y al momento de compararlo teóricamente con otras teorías, al momento de compararlo con otros estudios y al momento de verificar que los hallazgos que estamos teniendo los contrastamos con estas otras teorías, con la información misma de los propios participantes del estudio, ¿no? Daisy Aparicio dice, ¿qué características debe tener una investigación para usar una entrevista estructurada, semiestructurada o a profundidad? ¿No? Por ejemplo, si tienes una investigación muy extensa, idealmente yo recomendaría que primero, en una fase como inicial del campo, hagas algunas entrevistas semiestructuradas, como para ir tanteando el terreno, viendo cómo es que la situación está, que si bien tú has podido leer mucho y averiguar mucho, de repente cuando vas a la realidad te encuentras cosas nuevas, ¿no? Entonces, en base a esas primeras entrevistas como que un poco más abiertas, más semiestructuradas, te das cuenta de que tienes que ajustar un poco la guía de entrevista porque hay temas de que la gente ni siquiera ve, abordan o están como desfasados, etcétera. Y una vez que ya tienes eso, como que ya puedes aplicar una entrevista estructurada, ¿no? Hay algunas investigaciones que son full entrevistas semi-estructuradas por el componente como más casual, pero también hay otras que son full entrevistas estructuradas, ¿no? Entonces, si quieres hacer una entrevista estructurada, una investigación como grande, con muchas personas participando, como investigadores, como entrevistados, y que luego esa información va a ser pasada a una matriz, ¿ya? Y que va a ser compartida por muchas personas y que tienes que tenerlo como que todo muy ordenado porque tienes grandes cantidades de información que procesar, poco tiempo, etcétera. Ahí es donde recomiendo una entrevista estructurada, porque vas a repetir la misma estructura en todas las entrevistas que se haga, y no solamente por ti, sino por varios investigadores que van a estar, ¿no? Entonces, eso es como que lo que se aconseja cuando son como investigaciones grandes o largas, ¿no? Y a profundidad se recomienda cuando, por ejemplo, ves un caso, o sea, quieres ver como un caso específico o ves que en esa información, no sé, pues en las entrevistas estructuradas, de la nada ves que hay algo que no habías mapeado tanto y que quieres profundizar un poco eso o que es justo el tema que te interesa, entonces ahí vas como más en profundidad, ¿no? Las entrevistas estructuradas también pueden ser de manera más profunda, o sea, pueden tener una estructura pero una estructura que te permita profundizar totalmente, ¿no? Y esta profundidad es lo que te permite ver como casos muy puntuales, muy específicos, y que estos te ayuden a ejemplificar este, como, como el fenómeno que estás viendo, ¿no? Entonces ahí depende de cómo se vaya desarrollando tu investigación, pero por ejemplo, si quieres ver como experiencias de profesores en el colegio tal sobre enseñanza, puedes, este, puedes como ver mucho más como en profundidad, o sea, y ver como entrevistas en profundidad con ciertos profesores, ¿no? Entonces puedes aplicar entrevistas a profundidad que te permitan entender estas experiencias mucho mejor que una entrevista estructurada puntual, ¿no?
Víctor Hugo dice, en las materiales puede compartirnos estas matrices para la información recopilada. No les puedo compartir las matrices que yo he utilizado porque son de un estudio y no las puedo compartir. Em, pero en verdad como que voy a ver si puedo compartir como algunos ejemplos que puedan estar en la web, que pueda encontrar y ya, pero son como algunos Excels o algunos como que cuadros que, este, que tienen como que subsecciones y subítems, ¿no? Ahí puedo como que subir alguno que encuentre en línea que sea de libre acceso y se los comparto. Daisy dice, he observado en algunos artículos que hacen mención del storytelling. ¿Es una técnica cualitativa? No, el storytelling es como la narrativa, ¿ya? Pero también me parece que hoy en día o sea, se utiliza el storytelling como una técnica cualitativa. Déjeme chequearla porque me parece que esta va de la mano con lo de IDEO, a ver, IDEO Method Cards. Déjenme verificar y les confirmo. Porque en verdad el storytelling es como, se utiliza como cómo se cuenta algo o una historia para el consumidor, para el lector, etcétera, ¿no? Pero también hay como tantas variantes que quizá lo están viendo como una estrategia, a ver, de repente me puedes comentar como en qué tipo de artículos lo has visto, porque miren, les voy a compartir esto de acá, está en inglés, pero IDEO es una empresa de tecnología que ahora está utilizando como y metodologías cualitativas para hacer investigaciones sobre temas de tecnología y usuario y demás, ¿no? Entonces, hay algunas que se parecen, como por ejemplo análisis histórico, ¿no? Eh, Narración, que podría ser como algo así como storytelling, que acá, o sea, pero en verdad storytelling no es eso. Storytelling es como esa forma de narrar y cómo vas construyendo una historia. Pero de repente le están llamando, ¿ves? No, no hay storytelling, still photos, social. Vamos a ver, storytelling cualitativo. Es una herramienta de investigación cualitativa que hace interactuar. Ah, ya. Miren, sí, es para el estudio de mercado. O sea, no parte necesariamente desde las ciencias sociales, pero construye las historias de las marcas, ¿no? Por eso les decía, es como una narrativa de marca. Entonces, a ver, mira, aquí dice, hace interactuar a los participantes a través de historias, describiendo el contexto, los personajes que intervienen y las emociones y los detalles, ¿no? Entonces acá les cuentan como la historia de la marca, etcétera, les cuentan el storytelling de la marca y a ver cómo los usuarios reaccionan a esto. Como les dije, o sea, las metodologías y los tipos de investigación, las técnicas no son las únicas. Esas técnicas que hoy en día están saliendo como el storytelling, más que nada están dentro de los estudios de mercado, ¿no? Entonces, los estudios de mercado hoy en día son los que están utilizando con mayor fuerza metodologías cualitativas para poder complementar y dentro de esa apertura están incluyendo como que nuevas o están descubriendo nuevas, que sería, por ejemplo, el storytelling, ¿no? Por eso son como más para investigaciones de mercado en específico. Mm, ¿Alguna otra duda? La bibliometría, a ver, la bibliometría es como el estudio de los métodos matemáticos y estadísticos sobre la literatura, o sea, como que puedes cuantificar como ciertas cosas, ¿no? Entonces la bibliometría va a ser como que estos mapas eh, de densidad, ¿no? Hay sobre ciertos temas y sobre ciertos ejes. Sin embargo, yo no diría que ese es un tipo de enfoque cualitativo, sino es más bien cuanti, porque cuantifica
cuánto hay y hace, o sea, y ve los vínculos entre estos conceptos cuantitativos, ¿no? Pero no es que sea como cualitativo per se. O sea, yo como investigadora cualitativa como que no he usado o utilizo casi nada la bibliometría, ¿no? De que de repente hay algunos que sí pueden encontrar un enfoque cualitativo, quizás sí, eh, pero en verdad esa es una herramienta como mucho más cuantitativa, ¿no? Porque cuantifica como las temáticas, la bibliografía, etcétera, ¿no? Entonces es como esa forma de sistematizarlo. ¿Alguna otra consulta? Nadie. Hay 11 personas. Pueden hacer preguntas, lo que deseen. ¿Es posible usar dos técnicas en un estudio? Por ejemplo, estudio de caso. Sí, totalmente. Todas se complementan. En verdad, como que puedes utilizar lo que. O sea, tú puedes formularlo de tal forma de que se complemente de esa forma. Las técnicas no son cancelatorias entre sí. O sea, no es que digas como la fenomenología y el estudio de caso no se complementan y no. Y una contradice a la otra. No, para nada de eso. Sino se puede utilizar y combinar. Entonces, la idea es cómo tú vas armando como una especie de rompecabezas, que es lo que más te conviene para plantear tu investigación, ¿no? ¿Alguna otra duda? Este es el momento para hacer todas las consultas antes del examen, todo eso. Este, en el tema de población de objeto de estudio, ¿cuál es la mejor manera de seleccionar? ¿Cómo determino la cantidad? Depende de las posibilidades de tu estudio, o sea, si es que tú tienes como tiempo, o sea, las posibilidades son tiempo, dinero y capacidades, ¿no? Entonces, si tienes mucho tiempo, puedes hacer una muestra gigantesca. Si tienes menos tiempo, tienes que ver una muestra realista, entonces tienes que ver a cuántas personas puedo entrevistar por día. Puedo entrevistar a dos por día. ¿Y cuántos días puedo hacer ese estudio? 10 días. Entonces, 20 personas es lo que podrías hacer, ¿no? Tienes que cuantificar qué tan real, este, qué tan real es ¿cómo se llama? ¿Qué tan real es el las capacidades que uno tiene y lo que puede ir haciendo, ¿no? Pero eso tampoco significa de que, bueno, como solo tengo un día, solamente voy a hacer dos entrevistas y, y eso va a ser como que mi muestra total, ¿no? Sino tienes que buscar un balance entre una muestra como razonable y una muestra, como significativa, ¿no? Entonces, algunos dicen que un 10% es suficiente. Hay unos que incluso dicen que con un caso en específico, pero muy, muy profundo, se puede llegar a hacer como que todo un estudio. Entonces, depende, yo creo que de la cantidad de los datos que puedas dar, o sea, que puedas tener y que sean valiosos para ti. Por ejemplo, si estás haciendo una entrevista que sabes tú que tu universo general son 50 personas y haces 20 entrevistas, estás súper bien, o sea, tienes casi la mitad de las personas cubiertas, ¿no? Es un montón. Pero, por ejemplo, si tuvieses 10 también estaría bien. Si tuvieses 5 también estaría bien. Si tuvieses uno, sí sería un poco problemático, porque lo que se te diría es como por lo menos ten 5 para que sea un poco más representativo, ¿no? Pero ¿qué pasa? También tienes como distintas, como, no sé, la población es
50 personas, pero son 30 mujeres, 20 hombres, son gente de tres grupos de edades distintas, entonces buscas como un caso en específico, aunque sea de cada uno de esos, para que sea una muestra representativa. Y eso es lo que se busca, ¿no? Que sea una muestra representativa y que identifiquemos estos perfiles que son los representativos de la población a la que queremos investigar, y en base a eso como que se selecciona a los participantes de nuestro estudio, ¿no? Pero no es que haya un número ideal como lo hay en lo cuantitativo de participantes, porque lo cualitativo, como les comenté, busca la profundidad de los datos, busca como que conocer mucho más, y a veces en esta profundidad menos es más, es decir, menos participantes es mayor profundidad, ¿no? En los estudios cuantitativos puedes tener a 200 personas investigadas, pero les haces una encuesta de 5 minutos, mientras que acá puedes tener a dos personas, pero les haces entrevistas de 3 horas cada una y ves como que los casos en profundidad y logras comprender el contexto y el fenómeno por la profundidad de los datos. Entonces sí, tienes que buscar como un punto medio, un criterio que te funcione, ¿ya? Pero no me arriesgaría como que a decirte de sí o sí tiene que ser un 10%, porque hay casos en los que en verdad con dos personas puedes hacer como que toda una investigación, porque esas dos personas o esos dos casos plasman muy bien el contexto del fenómeno que quieres ver. O también puede ser un estudio biográfico de una persona, donde la persona hace su historia de vida y todo eso, y puede hacer un par de entrevistas complementarias a otras personas más sobre esa persona, pero ¿me entienden? O sea, no hay como que un número en sí. Lisbeth Lai me dice, ¿se operacionalizan variables en el estudio cualitativo? En verdad, no tanto, no se operacionalizan. O sea, cuando uno dice operacionalización de variables, se refiere a que este, nos permiten como medir la variable de investigación, pero eso es más que nada como en, en la parte quanti, ¿no? En la parte quali, a ver, tienes como que variables de todo tipo, ¿no? Y, pero en verdad no es que las vuelvas como operacionales, ¿no? Y muestreo, como les comenté en la otra, en la otra respuesta, el muestreo no es como lo cuanti, que sí o sí tienes que hacer como que un muestreo de un porcentaje y todo esto, sino más bien es como un muestreo que te sirva a responder las preguntas, y obviamente como que hay como cosas ideales que te deberías tener, pero lo que nos importa acá es la calidad del dato. De nada sirve que tengas 20 entrevistas de 10 minutos cada una, si es que en esas 20 entrevistas de 10 minutos cada una no te dicen nada, te responden sí, no, da. Entonces tienes que profundizar la investigación, esto, ¿no? Aristóteles dice, me gustaría realizar historias de vida de mis abuelos, padres, para con un conocimiento familiar. Mi pregunta es, ¿cómo tendría que abordarlo para no tener mucho sesgo en lo que me pueden decir? ¿Hay algún libro especialista o internacional peruano que aborde estudios para tomar como base? Eh, yo no veo tanto como que historias de vida familiar per se, o sea, sí hay algunos libros como el de Gupta y Ferguson, etcétera, que los puedo compartir con ustedes para que puedan profundizar con historias de vida, ¿no? Y claro, acá preguntan sobre el sesgo, ¿no? Y obviamente hay un sesgo porque tú eres familia de esas personas y obviamente conoces algunos temas y puedes como que querer tener un mayor interés, ¿no? Entonces lo que puedes hacer es plantear una guía de entrevista como general que la vas a repetir con cada uno de ellos. Entonces así estás como filtrando la información bajo una misma dinámica, y no te estás yendo como que por las tangentes o no te estás yendo o poniéndole más énfasis a algunos temas que sean de tu interés, ya que es un tema que te interesa plenamente, ¿no? Este, eh, y ya, ¿no? Daisy dice, ¿cómo evitar el sesgo cuando quieres trabajar una teoría fundamentada? Bueno, el sesgo siempre va a existir, nunca, en lo cualitativo nunca va a existir una investigación 100% objetiva, en lo cuantitativo tampoco, aunque de algunos digan que sí, pero yo digo que no. Y siempre va a haber ese sesgo, ¿no? Pero ¿cómo lo minimizas, no? Y lo minimizas utilizando como que estas formas de recolección de información, eh,
como sistematizadas y organizadas y bien pensadas, que están como de la mano con lo que estás planteando teóricamente y metodológicamente, pero que al mismo tiempo también tienes ¿cómo se llama? Tienes que ser reflexiva y ver como, ok, esto está sucediendo, o sea, estoy viendo esa teoría y esa teoría tiene que ver algo conmigo. Yo de repente como que, no sé, tengo una cierta preferencia a ver temas de género y por eso es que estoy fijándome más en temas de género. O de repente yo estoy haciendo de que las mujeres hablen más y por eso decimos que las mujeres son más sueltas al hablar en esta comunidad. Como que cuestionarse todo esto y ver la posición del investigador y si es que esa posición puede estar influenciando de alguna forma. O sea, como comenzar a contrastar situaciones paralelas o imaginarias que digan como, a ver, si yo fuese hombre, ¿me hablarían igual? ¿Sí? No. Ah, ya, no, no me hablarían igual. Entonces de repente hay un sesgo ahí, ¿no? Si es que no sé qué, no sé cuándo. Entonces, si identificas esos posibles sesgos, inclúyelos, ¿no? No es que tu teoría esté mal ni nada de eso, sino incluirlos como una nota de investigador, como igual esa teoría está desarrollada, pero yo como investigadora soy una investigadora mujer, joven, lo cual también pudo haber generado una mayor, no sé, vínculo con las mujeres y por eso es que me hablan más. Y no es que las mujeres hablen más en general, sino que por el contexto ellas hablaron más, ¿no? Como explicando un poquito más de dónde podría ser, así los otros investigadores también pueden ir viendo eso y pueden ya sacar sus conclusiones si es que había un sesgo para ellos o no, o si es que ese sesgo es importante o relevante para lo que les interesa leer o investigar, ¿no? ¿Alguna otra consulta? O pasamos a algunas preguntas que van a ser similares a las del examen para que ustedes puedan responderlas. Ya, en estos minutos vamos a hacer como que algunas preguntas similares para que vean más o menos cómo van a ser las preguntas del examen y vean qué cosa les voy a preguntar, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué fase de la investigación se realiza la recolección de datos mediante las entrevistas? Me pueden escribir eso en el chat. A ver, cuéntenme en qué fase. Es una pregunta muy similar que va a haber en el examen. O sea, la idea es que ustedes también puedan responderla, ¿no? ¿En qué fase se realiza la recolección de datos mediante entrevistas? Pueden contestar en el chat. Ya, perfecto, Aristóteles. En la fase de campo. Sí, en la fase de campo se hace porque tenemos la fase de análisis, la preparatoria, la de campo, la informativa. No, entonces tenemos, o sea, tenemos distintas fases como, no sé, la preparatoria, la de campo, la informativa, etcétera, análisis también. Y en verdad, la idónea para esto es la de campo, ¿no? Porque en el campo es donde realizamos las entrevistas, ¿no? Y ahí es donde recogemos la información. A ver, eh, ¿quiénes han sido los pioneros en la investigación acción participativa? O como los autores más conocidos o como las figuras. O ya, un poco más fácil. En la fenomenología. En la fenomenología, ¿cuáles han sido los pioneros? O sea, como las personas que más figuran en la fenomenología.
Nadie. Están todos los PPTs, o sea, toda la información está en los PPTs. Muy bien, Heidegger es uno. Son tres. Uno tiene el apellido compuesto. A ver si se animan. Todo esto lo hemos visto en las clases, así que pueden verlo en sus PPTs, pueden ver toda la información, ahí sale. Bueno, los otros dos son Edmund Husserl, Martin Heidegger y Maurice Merleau-Ponty. Esos son los tres, ¿no? Eh, a ver. mm, mm, a ver. ¿Por qué se caracteriza la investigación acción participativa? ¿Qué cosa es lo que caracteriza a la investigación acción participativa? Pueden ponerlo en sus propias palabras, ¿ah? O sea, no hay una respuesta como que sea copy-paste tampoco. O sea, pueden poner como, la investigación de acción participativa se caracteriza por tal, por tal, por tal, ¿no? Nadie, tampoco les voy a estar ahí contando, ya. Ya, la participación de la acción en el proceso de recopilación, ya. Sí, el investigador siempre está como en parte del proceso de recuperación de la información, en verdad en todo, pero lo que caracteriza la investigación acción participativa es la incorporación del investigado, o sea, promueve la participación activa de los miembros de la comunidad donde uno está investigando, ¿no? El investigador siempre va a participar, pero los investigados, o sea, los objetos de estudio, las personas que les haces las entrevistas y todo eso, a la comunidad a donde vas, también se les incluyen en esa investigación acción participativa porque la idea es que ellos puedan participar de manera activa en la búsqueda de soluciones de, de problemáticas que se van identificando en la investigación y que sean de manera conjunta, ¿no? Que se les incluya. Este, ¿Qué tipo de observación es esta, corresponde a esta descripción? Implica observar de manera, a ver, implica participar activamente en la situación, interactuando con los participantes y experimentando su perspectiva. Sí, muy bien, la observación participante. Muy bien. A ver, ¿qué significa los cacdas? Si es que alguien lo tiene en inglés y si lo pone en español, mejor todavía. ¿Qué son los cacdas? Eso lo hemos visto ayer.
¿Nadie? Claro, son los software de análisis de datos cualitativos asistidos por el ordenador. Muy bien. Esos son los CADAS. Y la traducción literal de esas siglas son los Computer Assisted Qualitative Data Analysis, que son eh, esos, los software de análisis de datos cualitativos asistidos por ordenador. Está perfecto. Ahora, no sé, ¿tienen alguna otra duda, consulta de las preguntas que les he hecho, del examen, de los tiempos, no sé? Me parece que son 20 preguntas. A ver, déjame confirmar. Sí, 20 preguntas son. Son de opción múltiple algunas, otras son como para vincular o rellenar y ya. No son de desarrollo, son como más puntuales. Bueno, si no hay más dudas, más preguntas, en verdad ese era el espacio para compartir las dudas, consultas que tengan, pero si no tienen, no hay problema. Entonces, vamos cerrando esta última sesión. Muchas gracias por asistir al módulo de investigación cualitativa. Espero que les haya servido lo enseñado y que puedan aplicarlo a sus investigaciones. Y también les deseo mucha suerte en el examen para que puedan como aprobar bien y llevarse como parte de los conocimientos que hemos tenido en estas clases con ustedes. Así que gracias.